Y acudimos esta tarde al Palacio de los Barrantes Cervantes, donde, como ya saben y como ya les veníamos anunciando los días anteriores, va a tener lugar una presentación de un libro cuya autora es Lourdes Lacalle. Saben, y si no, pues se lo decimos nosotros, es trujillana y ha escrito un libro que acaba de publicar que se llama Habla a pesar del miedo. En estos momentos va a tener lugar este comienzo, esta presentación de este libro. La sala está completamente llena y nosotros vamos a intentar, cuando termine esta presentación, intentar hacerle algunas preguntas y sobre todo saber las sensaciones que ha tenido en esta primera presentación en su tierra, en Trujillo. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por venir. Yo quiero agradecer al Palacio Barrantes Cervantes que nos haya cedido este local para hacer la presentación de este es mi primer libro, Habla a pesar del miedo. Yo quiero agradecer también a todas las personas en Trujillo que en la entrevista del otro día pues han difundido la entrevista y ha habido como mucho interés en el tema y han ayudado a que se sepa de qué va el libro y la repercusión que pueda tener gracias a lo que ellos han compartido. A vosotros gracias por estar aquí y deciros que tenía una presentadora que pensaba venir pero a última hora ha tenido problemas y no se ha presentado, luego me voy a presentar directamente yo. Bueno, yo quiero también agradecer hoy a una persona aquí muy especial que es responsable de que yo esté aquí y de que yo esté aquí para defender valores que sencillamente con su ejemplo nos ha inculcado, y es mi madre. Bueno, y dicho esto, yo voy a presentar un poco. ¿Se ve? ¿Se ha apagado? ¿Ahora se ve? Vale, bueno, pues dicho esto, yo quiero presentaros el contenido de lo que va el libro, que tiene que ver mucho conmigo y con mi formación. A lo largo de los 12 últimos años, yo me he ido formando en diferentes enfoques terapéuticos, que son los que están ahí. Bueno, estos dos últimos no más tienen que ver con la empresa que con el desarrollo personal, y tienen que ver mucho de lo que va el libro, ¿no? ¿Por qué? Porque las historias que yo cuento en el libro tienen que ver con conectar puntos, ¿no? Con cómo unir puntos de las cosas que nos van sucediendo, que parece que no tienen ningún sentido, pero cuando uno los observa detenidamente tienen mucha relación. Y en la primera historia que yo cuento en el libro, la relación que tiene con todo esto es el proceso de evolución que yo he seguido como persona a lo largo de estos años y que me han ido conectando y revelando la información de por qué yo soy en este momento como soy, ¿no? ¿Por qué yo llego a todo este proceso de formación? Bueno, pues sencillamente porque mi vida no funcionaba para nada, porque yo hacía unos esfuerzos tremendos en que las cosas funcionaran y el resultado no era nada bueno, era todo el contrario al que yo deseaba y al que yo buscaba. Y precisamente eso fue lo que me llevó en un momento dado de encontrarme en un estado emocional pues no muy bueno, a ir una persona a que me ayudara. Y con él empecé a hacer la primera formación, que fue el máster en relaciones de ayuda, que para mí fue decisivo. ¿Qué fui yo aprendiendo en estas formaciones? Bueno, pues fui encontrando, todas llegan al mismo lugar y contienen la misma información, que es por qué cada uno, cuando se mete en este proceso, es como es, ¿no? Y yo lo que fui encontrando y descubriendo ahí, pues porque pensaba de una manera y no de otra, porque actuaba, porque hacía cosas y otras evitaba, etcétera, etcétera. Con lo cual fui descubriendo y me fui metiendo en lo que es mi mundo emocional y mis profundidades, algo que
en un momento dado yo pensaba que eran como las miserias de cada uno y que para mí han pasado a ser los grandes tesoros que hacen que seamos como somos y que además en ese viaje de conocimiento podamos entender por qué somos como somos y podamos además intervenir en ello, ¿no? Podamos actuar de diferentes modos y empezar a hacer diferentes cosas a las que hacíamos antes y hacerlas además, bueno, pues con ligereza y con cierto bienestar. Bueno, pues dicho esto, ¿qué me han proporcionado a mí estas formaciones? Yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida. Me ha hecho descubrir un poder impresionante que antes no tenía. Además de descubrir eso, me ha traído un segundo regalo también impresionante, que es descubrir lo que me gusta hacer, descubrir lo que ha sido, lo que llama mi misión o mi propósito y que mucho ha tenido el que ha dado sentido a mi vida. Sentido a mi vida en lo que es el momento presente y tener una proyección hacia el futuro que a mí me hace levantarme por las mañanas con mucha ilusión y dispuesta a hacer muchas cosas. Luego entonces la dificultad inicial pareció y ha resultado ser que traía un regalo escondido. Ese regalo ha sido el encontrar una manera de ser muchísimo más gratificante para mí y encontrar lo que me hace ilusión y en lo que amo y a lo que dedico mi tiempo. Toda la formación esa son enfoques terapéuticos. Bueno, curiosamente ninguno es nada, o sea, ninguno es un título universitario, ¿no? En principio parecían que eran unas formaciones que no servían para nada, según las iba haciendo, decían, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿No? Si eso como que no sirve para nada. En 2 ocasiones me matriculé en la UNED para hacer psicología y me pareció un rollo impresionante con todos mis respetos hacia la universidad y hacia la UNED, ¿no? O sea, era una percepción mía. Y sin embargo aquí, día a día me iba encontrando que es que me apasionaba lo que iba haciendo. ¿Con qué trabajan los enfoques humanistas? Con lo que es la experiencia de las personas. Cómo vivimos los acontecimientos y qué carga emocional tienen para nosotros. Entonces, en la forma en la que nosotros nos relacionamos con esos acontecimientos, definen lo que a nosotros o sea, el impacto que tienen en nosotros. Cuando esa carga emocional se pierde, los acontecimientos dejan de tener importancia y lo que en un momento dado tiene importancia, en otro deja de tenerlo. Yo tengo escritas 2 biografías en 2 momentos en las distintas formaciones y una con otra no tiene nada que ver. En una, si se lee, dicen esta es una persona completamente diferente a la otra. ¿Y qué cambiaba? Sencillamente el momento que yo estaba viviendo. Luego, lo que vivimos más tiene que ver con la percepción que nosotros tenemos de las cosas que lo que en realidad es, ¿vale? Bueno, pues esa percepción la recibimos a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que... O ese desarrollo personal consiste en pensar, en sentir, en decir y hacer y hablar en la misma dirección, que es decir, en estar alineado lo que nosotros pensamos con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que luego actuamos. Los desequilibrios vienen precisamente cuando la cabeza va por un sitio y las piernas por el otro, o cuando pienso una cosa y luego digo o hago otra. Ahí es donde viene el desequilibrio personal. Bueno, pues la buena noticia es que en esa ruta que nosotros tenemos para acceder a esa información que tiene que ver con nuestro propio comportamiento, la buena noticia es que tenemos mucho poder de intervención sobre ella, ¿no? Podemos modificar bastante lo que es los resultados que nosotros tenemos. Cuando algo no nos gusta, podemos parar, pensarnos, oye, aquí qué es lo que no funciona y tratar de modificarlo. Voy a pasar una diapositiva. Mi logo, que viene aquí en el libro, está hecho por una diseñadora de Cáceres que me recomendaron en Madrid. Cuando yo me encontré con ella resultaba que era de Cáceres. Y lo que yo con ella llegué a un acuerdo. Yo le iba a hacer sesiones individuales y ella me hacía el logo. Y las sesiones individuales fue para ella captar qué era lo que proporcionaba
el tener una sesión individual de coaching. Y ella se inspiró y hizo eso, que es sencillamente un bolígrafo, un lío con una llave. Y ella lo que decía era que cuando ella entraba en la sesión, entraba con bastante lío en la cabeza y sin embargo salía pues teniendo bastante claridad, bastante luz, y había como deshecho parte del ovillo, ¿no? Parte de lo que le ocupaba en la cabeza o parte de lo que a ella le podía confundir con respecto a sus sentimientos o con respecto a su vida. Bueno, a mí me encantó el logo, lo he utilizado además porque tiene también que ver con el libro, porque precisamente hablar es una de las llaves del cambio. Nos cuesta muchas veces expresar, y sobre todo a generaciones más mayores que nos han educado un poco en que era algo como que tenía que estar como más callado, no se podía expresar. Bueno, pues el hablar implica sacar de dentro lo que tenemos, pasa a contenerse en otro sitio, por ejemplo, en este caso, en este libro, o cuando las personas hacen una escultura o un cuadro, el contenido, lo que tienen dentro, pasa a la obra, y con eso la persona siente alivio y siente paz porque se queda como más vacía. La información que tenía dentro pasa afuera y automáticamente lo que sucede es que uno encuentra cierto alivio. Por eso el hablar, el escribir, el pintar, cualquier actividad artística tiene un aspecto terapéutico. Bueno, pues esa forma de ser o ese comportamiento que tenemos en un momento dado está totalmente directamente ligado y tiene relación con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, con lo que aprendimos de pequeños, con lo que aprendimos de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros profesores, de lo que hemos vivido cada uno en qué cultura, en qué familia, dónde nació, en qué colegio se educó, etcétera, etcétera. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando todas las personas somos coherentes, y somos coherentes en nuestro comportamiento precisamente con eso que aprendimos y que de alguna manera nos ha marcado a todos. En esa coherencia todos somos coherentes. La cuestión es que además de ser coherentes, ahora sabemos que tenemos posibilidades de intervención y de diseño, y que podemos ser responsables de las cosas que hacemos y de la repercusión que tienen en nuestros alrededores. No tenemos por qué conformarnos con lo que nos sucede. Podemos cambiar el rumbo de las cosas. Bueno, pues en esa entrada que yo decía de conectar puntos, los puntos se pueden conectar mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado. Mirando hacia el futuro no podemos conectar ningún punto. En las cosas que nos van pasando, una cosa que he aprendido es que todo lo que nos va sucediendo tiene un sentido y es por y para algo, aunque en el momento presente no nos demos cuenta de ese significado. Cuando se ve es en esa vuelta atrás. Voy a utilizar unas palabras de Steve Jobs, que dice: por supuesto era imposible conectar los puntos mirando hacia el futuro. Cuando me estaba formando, pero ha sido muy, muy claro al mirar atrás 10 años más tarde. Lo diré otra vez: no puedes conectar los puntos hacia adelante, solo puedes hacerlo hacia atrás. Así que tienes que confiar en que los puntos se conectarán alguna vez en el futuro. Tienes que confiar en algo, en tu instinto, en el destino, en la vida, en el karma, lo que sea, en la religión, cada uno en lo que crea. Esta forma de actuar, dice Steve Jobs, nunca me ha dejado tirado y ha marcado la diferencia en mi vida. Bueno, pues para mí, yo también he tenido la experiencia de dejarme guiar por mi intuición. El escribir el libro, desde luego, ha sido totalmente intuitivo. Además, me ha ocurrido lo mismo que dice él aquí, que es que en la perspectiva de este momento y mirando hacia atrás, encuentro muchas conexiones con muchas cosas. En mi llegada a la Torrecilla, donde se desarrolla parte de la historia, había unas conexiones claras que yo percibí desde el principio y que luego, bueno, explico y voy contando a lo largo del libro. Hay muchas cosas mezcladas en toda la historia. Yo creo que en todos los actores principales de la historia
había conexiones desde el principio que yo tuve la intuición que existían. Bueno, pues ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta, en este momento profesionalmente, yo me dedico a hacer sesiones individuales, a hacer trabajo grupal, a dar formaciones, y precisamente lo que hago es desbloquear esos patrones de conducta que tenemos aprendidos. ¿Para qué? Bueno, pues para disfrutar de muchísimo mayor bienestar emocional, para convertir estados, cuando nosotros no actuamos con esa coherencia que decía de pensar, de sentir, de hacer y decir en la misma dirección, lo que aparecen automáticamente son estados emocionales de bloqueo. ¿Por qué? Porque no le damos mucha importancia a lo que es nuestro mundo emocional, y tiene una importancia tremenda. Tiene importancia porque define la energía y la capacidad que tenemos para emprender, las alternativas que podemos ver, la capacidad que tenemos para crear, para ponernos en marcha. En el momento que un estado emocional es bajo, la persona se queda paralizada, no tiene fuerza, no tiene capacidad para pensar, para ver, todo lo ve cerrado, un callejón donde no hay luz, luego nuestro estado emocional, y precisamente investigar en qué nos produce cada cosa, pues, de dónde nos viene, por qué nos sucede, qué significado está teniendo, cómo yo estoy evaluando la situación que estoy viviendo. Bueno, pues todo eso tiene muchísima importancia en lo que es cómo nosotros nos sentimos y cómo podemos funcionar en nuestro día a día. Bueno, pues uno de los frenos importantes que tenemos en el desarrollo nuestro son nuestros miedos en las diferentes versiones. Y uno de los miedos grandes que tenemos, y en la entrevista que ha salido en canal el otro día de Onda Radio, yo lo decía, miedo a hablar. Enfermamos por lo que callamos. Y cuando nosotros nos guardamos cosas, dentro de nosotros se mueve una energía que, si no le damos salida, puede ser para nosotros muy tóxica y muy destructiva. Bueno, pues en ese paso a atravesar esos miedos, hablar es uno de los primeros, ¿no? Cuando yo identifico algo y me atrevo a hablarlo, automáticamente pierde carga emocional y pierde fuerza. Y además propicia que sucedan otras cosas. Por eso yo he decidido hablar a través de este libro, con la intención de que haya cosas que a continuación sucedan. Bueno, pues también yo, escribiendo el libro, he tenido ese efecto de encontrar cierto alivio y cierta paz. Bueno, la primera historia que encaja y que conecta puntos es mi historia personal, ¿no? Toda esa evolución y todo ese desarrollo que yo he tenido en estos últimos años, debido a mi formación y debido a ese proceso interior que yo he ido recorriendo. Además, el libro cuenta otras historias y sus conexiones que tienen que ver mucho con los diferentes matrimonios y las diferentes alianzas que se van creando a lo largo del proceso. Lo digo en tono un poco de humor, matrimoniales y extramatrimoniales, y de más calidad y de menos calidad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué razones, qué me lleva a mí a escribir este libro? Primero, era algo que no tenía pensado. En Navidades no se me había ocurrido. Si me llegan a decir que lo iba a tener a estas alturas hecho, hubiera dicho desde luego, seguro que no. Se me ha olvidado decir una cosa al principio, y es que cuando he entrado por la puerta de aquí, y que tiene que ver con el libro, he recordado que esto fue la imprenta Corrales toda la vida. Como nosotros hemos vivido San Miguel, como hemos vivido toda la vida al lado, nosotros aquí hemos venido 20.000 veces a por bolis, lápices, goma, incluso a por plumas con tinta. Ahora te cambio esto, luego te pongo lo otro, ahora te pongo eso. Por el Señor le mareábamos. Y digo, qué casualidades en esa conexión de puntos, qué casualidades tiene la vida, que precisamente yo, mi primer libro, venga a presentarlo aquí, lo que fue, donde yo adquirí los primeros lápices, ¿no? En ese encaje de coincidencia. Bueno, pues, ¿qué razones tengo yo para escribir este libro? Bueno, yo hice un contrato conmigo misma ya hace algún tiempo, en el que no iba a dejar hacer nada por miedo. En cuanto que yo siento que algo me da miedo, digo, uy, qué oportunidad más buena tengo, a por ello, ¿no? Cueste lo que cueste. Bueno, pues aquí tenía un reto también importante dispuesta a abordar. ¿Qué razones me han llevado a ello? Pues la primera, y tiene que ver mucho también con todo lo aprendido, es que pararse a reflexionar, a escuchar,
al silencio. Yo, por ejemplo, si algo he aprendido de mi época de montera con estos señores, ha sido a pasar mucho tiempo en silencio en el campo y darme cuenta de muchas cosas. Primero, porque la naturaleza es sabia en lo que nos enseña, y segundo, porque son momentos donde debajo de un encino una mañana entera te da tiempo a pensar y a que muchas cosas afloren, ¿no? Bueno, pues yo en esta historia de pronto me doy cuenta de cosas que, sutiles, muy sutiles, que antes no había percibido y que tienen que ver con mi propia evolución y compararme a ese darme cuenta de qué estaba experimentando y qué estaba sintiendo. Y ahí descubro una cosa, y lo que descubro es que yo viendo la película de lo que ha sucedido, la estoy viendo como una observadora, no era propietaria de la bodega, no me creía parte de la historia, o no tenía esa sensación, ¿no? El cambio ha sido en que yo de pronto digo, bueno, y además es curioso porque hay muchas veces que necesitamos oírlo de otras personas para darnos cuenta nosotros de lo que nos pasa. De pronto un día alguien me dice, tú eres parte de la historia. Y entonces yo, y otra serie de cosas que suceden, lo que hago es dar un paso adelante y decir, oye, estoy dentro de la historia. Y dentro de la historia a mí me aparece un tipo de compromiso diferente al de ver la película desde fuera. Nos pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Ver lo que nos sucede desde los toros desde la barrera es muy cómodo, pero trae pocas emociones, luego trae pocos beneficios, es poco gratificante, ¿no? Cuando uno se mete en el ruedo es cuando corre riesgo, afronta dificultades, pero sin embargo los beneficios son tremendos. En mi experiencia yo creo que a mayor dificultad la decisión, mayor beneficio. Luego paso a sentirme parte de la historia. Y estaba viendo lo mismo, pero desde otra perspectiva. En eso consiste mucho el proceso terapéutico, en ver las cosas de diferentes perspectivas. Si alguien quiere experimentar lo que se siente aquí, es muy diferente a lo que se siente ahí. Sencillamente lo que cambia es la ubicación del sitio. ¿Quiere probarlo alguien? ¿No? Bueno, pues aquí uno tiene una responsabilidad diferente a la que tiene ahí. Pues de eso se trata. Se trata de cualquier asunto, tratar de verlo desde diferentes perspectivas, porque ahí podemos ver y aprender diferentes cosas y ver diferentes alternativas que nos lleven a obtener diferentes resultados, a percibir y evaluar la cosa de diferente manera. En esa toma de conciencia, de pronto, y dar ese paso hacia adelante y decir, oye, yo he intervenido en esta historia y he sido parte, me doy cuenta de cosas y digo, bueno, ahora dejo de ser inocente. Me doy cuenta, tengo una información, me doy cuenta de esa información y puedo hacer dos cosas. Puedo enfrentarla, puedo callarla, puedo hacerme la sueca, y en mi vocabulario o en mi forma de pensar existe más el compromiso, ¿no? Entonces yo, una vez que me doy cuenta de esto, y por la propia coherencia con la profesión que en este momento a lo que yo me dedico y por lo que os explicaba anteriormente, la coherencia está en pensar, sentir y decir y hacer lo que uno piensa. Y si yo era coherente conmigo mismo en este momento, a mí me había surgido una necesidad de contar algo y tenía que hacerlo. Y ahí tomo mi decisión tranquilamente, después de darle muchas vueltas, sabía la repercusión y los temas tan delicados que tocaba, decido contarlo. Otra cuestión es la responsabilidad que entonces yo siento. La vida está llena de elecciones. Cada momento elegimos y dependiendo de las elecciones que hacemos, así nuestra vida lleva un destino o lleva otro. Bueno, pues yo en esa responsabilidad tomo el testigo y decido hablar a pesar del miedo. En esa responsabilidad también me doy cuenta que de callar yo me estoy haciendo cómplice, porque aquí ha habido una serie de personas que han salido muy perjudicadas y colaborar en ese silencio era hacerme cómplice de una situación a la que desde luego no estaba dispuesta. Otra razón de las que me lleva a escribir el libro es he trabajado intensamente en esos 10 años, he hecho muchas horas de trabajo. Para mí los conocimientos y lo que he adquirido tienen muchísimo valor. Yo creo que es la inversión más grande que he hecho en mi vida, o la más rentable, y yo tenía que compartirlo, ¿no? Guardarlo.
no tenía ningún sentido. Entre los aprendizajes, por ejemplo, ha sido descubrir eso que amo y que ha resultado ser mi pasión, y en lo que he decidido implicarme, descubrir ese sentido que Víctor Frank en su libro En busca de sentido dice que cuando nosotros tenemos un porqué se puede aguantar cualquier cómo. Bueno, pues ese ha sido mi caso, el tener un objetivo y el tener una dirección clara ha hecho que pueda haber transitado por muchas dificultades o por muchos problemas. Y una de las cosas que me planteé desde hace ya bastante tiempo es de cada situación y de cada cosa que me ocurre, cómo yo puedo, qué puedo yo aprender y qué puedo sacarle de positivo y cómo puedo transformar eso en algo que me aporte. Y una de las maneras en las que eso se puede hacer es siendo auténtico. Los bienes materiales son estupendos y nos aportan muchísimo bienestar y muchísimas satisfacciones y mucha alegría siempre y cuando contribuyan con nuestra paz emocional. Cuando los bienes materiales lo que nos proporcionan son problemas, no merecen la pena. A esa conclusión, desde luego, he llegado. Otra cosa que dice Steve Jobs, dice, no dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Completamente de acuerdo con él. Y además experimentado. Bueno, pues en esa herramienta que es el hablar, tenemos una... bueno, es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no hablan, o al menos una de las cosas que nos diferencian. Entonces, ¿para qué podemos nosotros utilizar ese habla? Pues para tener conversaciones, que lleguen a acuerdos donde podamos ganar todo. Toda la vida son conversaciones, tenemos conversaciones para entablar relaciones, para crear proyectos, para coordinar acciones, para hacer promesas, para vender un servicio, para contratar a una persona, la empresa, todo son conversaciones, para vender, para comprar, etcétera, etcétera. En todo existe ese factor que es el habla y las conversaciones. Bueno, pues entre todos los argumentos y entre todas las razones que a mí me llevan a escribir el libro, ahí lleva dos propósitos ambiciosos y por mi parte, desde mi humilde posición, que es precisamente dar una solución a todo lo que ha ocurrido, que yo creo que tiene todavía muchos asuntos pendientes. Hemos dicho que somos coherentes con lo que hacemos y siempre podemos desandar el camino. Somos coherentes con lo que hacemos, pero eso no implica que nosotros no seamos responsables de lo que hacemos y que ese camino se pueda desandar. Y de esta forma reparar y compensar a las personas o a que se les ha podido causar algún daño. En esta historia todos tienen nombres y apellidos, los beneficiados y los perjudicados. Y si yo en el libro planteo hechos, cuento los hechos como yo los he vivido, es mi propia percepción de los mismos. En esos hechos yo voy haciendo hipótesis acerca de lo que yo he percibido que iba ocurriendo, y en esas hipótesis a continuación voy haciendo muchas preguntas que yo me he hecho, que para mí tienen una contestación, pero yo no la he plasmado en el libro, para que cada uno de vosotros y de las personas que lo lean lleguen a sus propias conclusiones. Uno de mis objetivos, y voy a hacer uso de efectos especiales, por aquello de darle un poquito de animación a la reunión o a la presentación del libro, es en todo podemos volver al minuto uno y desandar el camino andado. Yo mira por dónde tenía en casa esta botella aún y he pensado, digo, mira qué bien para simbolizar lo que implica volver al minuto uno con las circunstancias, las personas, el proyecto, la forma de hacerlo, las ideas, la calidad, etcétera. Volver al minuto uno
de cómo empezó Habla como proyecto brillante, con proyección internacional en esta ciudad, un proyecto pues, que le ha dado prestigio, que yo que he vivido el viajar y el ver, por ejemplo, me acuerdo en un viaje a Nueva York con los 25 mejores vinos de España, los americanos alucinaban de la calidad, de la presentación, de la marca de imagen. Bueno, pues todo esto fue obra de la persona que empezó el proyecto, su fundador, y que todos sabemos qué ha pasado con ello, ¿no? Bueno, pues el objetivo ambicioso precisamente es volver al minuto uno, que las personas que tienen el poder de hacerlo y la responsabilidad de hacerlo tomen esa información que yo transmito en el libro y que puedan encontrar soluciones al mismo. Y luego otro segundo proyecto o una segunda propósito también humilde y ambicioso por mi parte es que yo en estos años y en todas las formaciones he sido coordinadora de un programa de emprendimiento, en la formación he hecho un máster de emprendedores, soy emprendedora, sigo formándome y sigo viendo a muchos emprendedores y la mayoría de la gente fracasa. El índice de fracaso es enorme, pero fracasa no porque no esté preparada y no porque no haya ideas y proyectos, y no tampoco porque haya dinero, porque hay mucha gente dispuesta a poner dinero para proyectos interesantes, sino porque la gente tiene miedo, da miedo a atravesar y hacer los cambios que hay que hacer para atreverse a montar un proyecto, y mucho más en esta tierra nuestra que, bueno, por las circunstancias no está entre las poblaciones más desarrolladas de España, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto, o sea, o qué testigo suelto yo? Yo me ofrezco a liderar un proyecto serio de emprendimiento donde se trabaje con la inteligencia emocional y que las personas precisamente descubran el poder que tienen para hacer muchísimas cosas, y que sencillamente por falta de educación en ese ámbito del desarrollo personal fracasan y no se llevan a cabo. Entonces, esos dos objetivos que ojalá el libro movilice a las personas que tienen en sus manos el poder hacerlo y cumpla su propósito. Bueno, pues no sé si me queda algo por decir. No sé si me queda algo por decir importante, creo que no. Si tenéis alguna pregunta, me encantará responder. ¿Alguien que se quede con alguna duda, que tenga alguna...? ¿Cómo te inspiraste para escribir el libro? Cuéntame. ¿Cómo me inspira para escribir el libro? Bueno, pues mira, eso es una cosa importante que me he quedado atrás. Yo salgo todas las mañanas a hacer un ejercicio, salgo a las 7 de la mañana y hago un ejercicio que cuento en el libro, que llevo haciendo como 6 años y a mí me ha dado una creatividad, una capacidad para mantenerme enfocada, para hacer día a día, para tener energía física, energía mental y hacer día a día lo que me propongo hacer y avanzar muchísimo. Bueno, pues en esos paseos míos de por la mañana suelo ir sin teléfono, sencillamente me dedico a lo que el ejercicio hace, leerlo y probarlo porque es súper interesante. Y en ese ejercicio yo de pronto había días que era un aluvión de información y de cosas las que me venía, que empezaba a conectar cosas, y ahí me iba a casa, desayunaba y me ponía a trabajar y escribir, bueno, escribiendo porque escribo al ese de mi época de secretaria, escribo muy rápido, desde las... A lo mejor habían llegado a las 2 y no me había levantado de la mesa. Yo creo que en 3 o 4 semanas había salido todo. Luego ha sido labor de corrección, de ir ordenando conceptos, de darle forma, de tener muchísimo cuidado en lo que decía, en medir mucho las palabras. Ha habido una persona, también un abogado, que me ha ayudado para que no me pudiera traer complicaciones con terceros, o sea, súper minuciosamente están medidas las palabras, espero no se me haya colado ninguna. En mi intención, desde luego, profeso absoluto respeto por todas las personas implicadas, y cuando digo todas, son todas. En ese respeto puedo entender muchas cosas y puedo entender que se pueden rectificar. Precisamente me dedico a transformar las situaciones. Luego, si las personas implicadas tuvieran el valor de abordar y de mirar de frente la situación y de darle una solución,
para mí sería admirable, ¿no? O sea, digno digno de aplauso. Para mí, digno de aplauso, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, Bebe, yo creo que esa ha sido la inspiración. Y otra de las cosas que sucede cuando uno está atento es que esas señales puede percibirlas. Si uno no está atento y no está tranquilo y no está con una cierta calma o con una cierta serenidad, esas señales aparecen para todos, pero no tenemos la capacidad de percibirlo. Y cuando, siguiendo la intuición que decía Steve Jobs, cuando esas señales vienen, tomarlas, porque seguro que traen un gran regalo detrás. Y yo creo que contesto a tu pregunta. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? ¿Y por qué en este momento? Es decir, que hace ya años que estás trabajando. ¿Por qué en este momento? Porque ahora, es que además, ya te he oído decir 2 o 3 veces, pues, en la entrevista de la televisión y tal, en Navidad ni lo había pensado. O sea, ¿por qué de repente esa inspiración te viene en este momento? ¿Crees que tienes la madurez suficiente en esa profesión tuya que has elegido como para elaborar para trabajar con tus pensamientos y que salga a la luz todo esto? Bueno, mi preparación, por supuesto, tiene que ver mucho con bueno, no lo he dicho, yo el relato lo hago desde 3 perspectivas diferentes, como observadora de la historia, como partícipe en ella y como terapeuta. Y desde ese análisis profundo en los comportamientos y en las conductas humanas es donde yo voy encontrando las conexiones. Además de otra conexión importante que tiene la historia, y es que además del condicionamiento individual de lo aprendido, el condicionamiento social y cultural, traemos otro, aunque no seamos conscientes de ello, y ya se sabe y tiene muchísimo peso en las personas, es nuestra herencia emocional familiar, ¿no? Traemos muchas cosas que vienen de nuestros antepasados, nuestros antepasados de lo suyo de los anteriores. Luego aquí no se trata de... Ellos tienen la culpa, no, aquí no hay culpas para nada, sencillamente es lo que hay, ¿no? Una de las victorias grandes en cada uno, que da muchísima fuerza en la salida, es precisamente aceptar y amar lo que sucede y tranquilamente reconocerlo. Yo llamaba antes a unas cosas, las llamaba nuestras miserias, y yo a eso ahora le digo nuestros grandes tesoros, porque precisamente es lo que ha hecho que también adquiramos muchísimos recursos. Los recursos vienen precisamente a través de todo eso, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, y en lo que Steve Jobs decía, yo tengo ahora la perspectiva, primero por mi edad, segundo por mi formación, tercero porque ya hace años que el proceso que cuento sucedió. Hay una perspectiva muy larga donde en el tiempo se pueden hilar señales, hilar los sucesos. Cuando tú tomas distancia en la estancia y ves cada uno, entonces es cuando encuentras sentido. Entonces es donde aparece la historia. Mientras tanto hay sucesos independientes, ¿no? Cuando de pronto los reúnen es cuando aparece la historia. Entonces, otra de las cosas que yo creo que tiene que ver con el que yo haya escrito el libro es que en este momento estoy viviendo en Cáceres. ¿Por qué? Porque he estado viendo a algunas de las personas y de las personas que han intervenido, ¿no? Y también tengo que confesar que he tenido cierto sentimiento de rabia ante el silencio existente, ¿no? O sea, ¿cómo se puede contemplar una película como esta y estar callada? Vosotros que conocéis mucho, ¿lo comprendéis? ¿Entra dentro de vuestro patrón de conducta el ver una debacle semejante y quedarse tan campante? En el mío no. ¿Alguien se atreve a decir algo? Que rompa el silencio, por favor. Dime. Pues porque, mira, no he tenido la comprensión. O sea, yo la historia había ganado muchas cosas, entre otras cosas, porque durante el proceso le hemos dedicado mucho tiempo a ir analizando los hechos, a ir analizando a las personas, a cada una de ellas, cómo podían actuar, qué les podía llevar a hacer,
Nunca, yo en ese análisis que te digo que le hemos dedicado horas y horas y horas y horas, yo nunca pude imaginar que se pudiera llegar tan lejos. Nunca, o sea, podía pensar que sucedían cosas, había señales claras de lo que estaba sucediendo, pero nunca pensé que pudiera llegar tan lejos. Para mí, en mi patrón y en mi mentalidad y en mi forma de ser, era inconcebible. Entonces, ahora desde la perspectiva de la madurez, también de estar separado de la historia, cuando uno se separa, deja de tener algo de carga emocional y lo puede ver uno con más claridad. Cuando las cosas están aquí y estamos como revueltos emocionalmente, ver con claridad las cosas es mucho más difícil. ¿Contesta tu pregunta a eso? Sí. Aquí en Trujillo la gente no es tonta, ¿eh? Hombre, claro. Saben muy bien las cosas. Oye, perdona, ¿qué has dicho? Bueno, ella dice, no, tonto no es nadie. Como se suele decir, no sabe el tonto en su casa que el listo en la dicho, ¿no? Pero todo el mundo sabe muy bien lo que se trae entre manos. Bueno, el objetivo del libro simplemente es movilizar. Y ya lo ha hecho, porque cuando yo vi antes de ayer que una entrevista aparece a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y en cuestión de una hora tiene 1000 reproducciones, pues que ha movilizado y mucho. Ojalá y sirva a su propósito. Con esa intención yo he escrito este libro. Si queréis decir alguna cosa más. Porque eres muy valiente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestro apoyo, por vuestro aplauso, por vuestra por vuestra presencia y por sentiros cerca. Pues nada, muchísimas gracias. Lo damos por terminado. El que quiera escribir el libro, aquí tengo un montón de ellos. Y otra cosa se me olvida. Sí, se me olvida para que luego vea esto en la televisión. Yo he creado un grupo de Facebook que se llama Habla a pesar del miedo. Vale, pues lo he hecho última hora. El grupo es Habla a pesar del miedo. Es un grupo público, se puede unir cualquier persona. La intención del grupo, por supuesto, las publicaciones sí voy a ser quien acepte la publicación o no. La intención sencillamente es, se me olvidó decir algo importante, la intención simplemente porque, pues mira, qué bien porque me surge una cosa importante. En el libro yo también y ahora pido que las personas que puedan tener información relevante que pueda dar pie a que el proceso avance y se clarifique y que quieran hacerlo de forma anónima o no anónima, yo me brindo a hacer con el compromiso de la absoluta confidencialidad a lo que pueda venir. Entonces yo el grupo le abro para ir volcando ahí la información que vaya surgiendo y por supuesto con la única solo información relevante que tenga que ver con el asunto, ni una acusación, ni una palabra malsonante, nada. De esta forma cualquiera que quiera unirse, que quiera tener información, podrá tenerla de todo lo que vaya surgiendo. ¿Vale? Pues nada, gracias a todos. God and his priests and his kings all were waiting, all will wait as they go Y les anunciábamos antes de comenzar esta presentación que intentaríamos, cuando concluyese, hablar pues con la autora de Habla a pesar del miedo, Lourdes Lacalle, y bueno, pues tenemos el placer de contar con ella, con su presencia y estar un ratito y comentar sobre todo cuáles han sido esas impresiones en esta presentación.
Bueno, en esta presentación en casa yo me he sentido muy a gusto, ¿no? También muy emocionada por la respuesta que ha tenido Trujillo ante el anuncio del libro. Y nada, ojalá inspiren mis palabras, ojalá aporte y ojalá sirvan a su propósito. Y todos aprendamos un poco y seamos capaces de transformar muchas situaciones en algo bueno y positivo para todos. Bueno, han sido momentos muy emotivos, como comentábamos hace un rato fuera de cámara. Estabas muy acompañada, muy arropada por familiares, por amigos y no sé, yo creo que ha sido pues emotivo, muy cómplice, ¿no? También esa presentación y te sentías cómoda, estabas bien. Me sentía cómoda, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque ver a mis hermanos, mi madre, bueno, me ha llegado mucho dentro. Bueno, muy acompañada pues con mis primas, con mis amigas de toda la vida, con la gente de aquí. Y para mí ha sido muy bonito y está siendo muy bonito. El otro día hacer una entrevista en la plaza, el venir a este palacio y estar en sitios que para mí tienen tanto significado personal y para mí una maravilla. Os agradezco mucho a vosotros que hayáis grabado a Palacios la presentación y nada más mi agradecimiento. Bueno, hablabas en la presentación de esos puntos de unión, de conexión entre momentos del pasado, en este caso de tu experiencia, porque este libro tenemos que decir que es autobiográfico, así lo defines, y bueno, pues son momentos, vivencias tuyas que se han ido conectando y que tú has podido ver una vez que has tomado distancia. Yo creo que el primer punto de unión es el título, ¿no? Yo creo que, bueno, no ha podido ser mejor. Sí, el título tiene todo el significado, ¿no? Yo al título le he dado muchas vueltas, pero me vino claramente ese, por muchos asuntos, porque conectaban con mi profesión, porque conectaban con la historia, porque tiene mucho peso y mucha carga emocional y en un título también buscas que sea impactante y sin duda yo creo que lo ha sido, ¿no? Y que seguro que da que hablar. Eso seguro, seguro. De todas formas, se habla mucho de mirar las cosas en positivo, de transformar, ¿no? Y que yo creo que es una de las palabras que más has utilizado en tu presentación y de eso se trata, ¿no? No sé si podemos considerar, no quiero tampoco que se me malinterprete, pero no sé si podemos considerar que este libro puede ser como una confesión, ¿no? Y no sé, como vaciarse, como lo que has mencionado, ¿no? Quedarse vacío, relajarse, decir, bueno, una vez que se transmite y se hablan ciertas cosas, uno se siente mejor. Me confieso, pero muchísimo. También es verdad que para mí es una práctica normal porque he hecho mucho trabajo autobiográfico y he investigado mucho en lo que ha sido mi mundo emocional. Luego me es fácil, ¿no? Y cuando uno está acostumbrado, pues las cosas que dices que puede ser que para otros sean muy importantes, para mí han dejado de tener importancia. Y la pregunta que no recuerdo que me has hecho, ¿cuál? Sí, si podíamos interpretar que esto era una confesión porque tenía muchos datos autobiográficos, que luego además lo voy a unir con la siguiente, dices que tratas desde 3 perspectivas diferentes, que creo que eso también es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces no somos partícipes de las historias hasta que, claro, evidentemente damos ese paso, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo de pronto me daba cuenta, no lo he dicho en la presentación, pero que en esa profesión que tengo, que se ocupa de transformar situaciones y vivencias, yo tenía una oportunidad apegada a mí impresionante, ¿no? Cuando yo descubro eso y digo, muchas veces no vemos lo que tenemos muy cerca, y nos pasa, vemos muy bien el horizonte y vemos muy bien lo de fuera, pero nuestra propia casa de pronto, cosas que son obvias no las vemos, ¿no? Pues de pronto algo que era obvio y yo que no había visto, de pronto descubro y digo, qué oportunidad precisamente para emplearse a fondo con esto. Y esa ha sido una de mis razones también. Y bueno, tú tenemos que decir que te dedicas actualmente a ayudar a gente a transformar esas situaciones, esas vivencias, a ver en positivo. Y yo creo que tú lo ves de primera mano, ¿no? Cómo está la sociedad actualmente, el bloqueo que existe, ¿no? También yo creo que se acercará mucha gente a ti a pedirte ayuda por esas cuestiones. Mira, yo veo que hay como dos lados, porque por una parte hay muchísimos problemas, hay una concepción de la vida que nos han transmitido que no sirve, que actualmente ya no sirve, y hay mucha gente por una parte muy necesitada de
bueno, pues de mejorar y de encontrar esa paz o ese bienestar personal. Hay un movimiento también enorme a favor del mundo del desarrollo personal y yo creo que uno compensa lo otro. Yo para mí, y como lo que tú crees y lo que tú ves es lo que transmite, mi experiencia en este momento es que yo no me voy encontrando nada más que cosas a favor en todos los sentidos. El libro ha sido un ejemplo claro. De pronto apareció un compañero que era mentor para escribir libros. De pronto me encuentro una amiga que que conoce a unos editores. De pronto, yo qué sé, todo a favor, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la predisposición que tenemos, pero sí es verdad que en la cantidad de problemas que tenemos no tenemos la diligencia y la humildad y luego la sencillez de acudir a un profesional a que nos ayude, porque nos ahorramos muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Se nos estropea el coche, se nos enciende una luz y rápidamente al taller. Y sin embargo nosotros, que somos los que vamos a llevar los proyectos y las familias adelante, muchísimas veces no tenemos ningún cuidado en ello. Y es que además es espectacular porque 4 o 6 sesiones hacen que en una persona dé un cambio impresionante y de pronto algo que no veía aparece la luz y automáticamente el resto es fácil, ¿no? O sea que... ¿Qué reacciones esperas de este libro? Pues mira, yo realmente no espero reacciones, ¿no? Va a haber reacciones, por supuesto, pero yo, el trabajo mío en este momento queda hecho. El libro ya es de la opinión pública, de las personas que lo lean, de quienes tengan interés. Ya a mí no me corresponde, yo he puesto mi parte es para mí auténtica y las reacciones serán ya problema de cada uno, ¿no? Y cada uno tendrá que resolver sus propias respuestas y yo también a las respuestas de los demás qué hacer con ellas. ¿En algún momento te has arrepentido de escribir este libro, de publicarlo, de sacarlo a la luz? No, para nada, para nada. Sí he dicho que he tenido cierta ambivalencia, que en algún momento he pensado si podía hacer daño, si podía... mil cosas, le he dado 1000 vueltas, he medido mucho todo, incluso me he saltado el que alguna persona cercana no quisiera que lo publicara, pero en mi propia coherencia personal y en mi propia responsabilidad he tenido claro que tenía que hacerlo, ¿no? Si hay algo que a mí me ha dado mucho miedo en mi vida en general, yo he sido valiente, pero si algo me ha dado mucho miedo ha sido de arrepentirme de cosas que hubiera dejado de hacer. Si yo hubieran pasado unos años y de pronto me muriera pronto, diría qué pena no haberlo publicado, y con esas ganas no me he querido quedar. ¿Satisfecha entonces? Satisfecha. Te damos la enhorabuena. La enhorabuena y sobre todo mucho ánimo para que sigas con tu labor, con la importancia que tiene, ¿no? Transformar la visión, la percepción de las cosas y bueno, pues transmitiendo toda esa sabiduría, ¿no? Y toda esa formación que has estado forjando desde hace alrededor de 10 años. Decía. Sí, 10, 12 años, ¿no? Pero es que prácticamente en estos 10 o 12 años no me he dedicado a otra cosa, ¿no? Ha sido intenso. También ha llegado el momento de recogerle frutos, ¿no? Cuando decía el testigo de montar proyectos, porque precisamente yo lo que encuentro después de haber vivido, por ejemplo, en Madrid y venir aquí, yo encuentro una mentalidad que necesitaría ambición, una sana ambición para que la gente no se vaya de aquí, para que encuentre trabajo y para que se puedan hacer proyectos interesantes. Tenemos una ventaja ahora que son las redes y los internet, que permite montar la idea más pequeña o más en un sitio, da igual dónde, porque puede tener esa proyección internacional que nos facilitan luego animar a las instituciones a que realmente se hagan trabajos buenos. A mí me encantaría liderar un proyecto, he visto mucho y realmente en las personas dan una vuelta de hoja a la persona. De pronto lo que descubre es el poder que tiene precisamente para hacer proyectos y sacar cosas adelante. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Con eso nos vamos a quedar para cerrar esta entrevista y como te decíamos, te deseamos mucha suerte con este proyecto y mucho ánimo para continuar con otros.
Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir a grabar, por hacerme la entrevista y nada, mucha suerte con vuestro proyecto también. Un abrazo grande.